el Papa hoy es el gran militante de la paz que impide la Tercera Guerra Mundial. Esto uno lo ve, lo percibe. Él se ha convertido son en acciones todo el tiempo. Es Usted una también máquina, que es es testigo una máquina. generacional. Uno dice, década del 60, bueno, Khrushchev, el zapato en Naciones Unidas, la guerra de los misiles, y de pronto, bueno, en esa época Juan XXIII, pero este Papa, donde horas más, horas menos, las dos embajadas, tanto Estados Unidos como Cuba, se reabren la isla tratando de desbloquear, digo, este hombre también tuvo mucho que ver. Pero no, él fue, a ver, yo te cuento nada más, el mes de mayo. Yo me acuerdo, vamos a poner el mayo francés, que hagamos lo imposible. Sí, claro, hacemos el mayo de Francisco. El mayo de Francisco me lo acuerdo porque ahora, el último mes de mayo. Terminó el mes de mayo con Raúl Castro en una reunión de 18 minutos, de 58 minutos en el Vaticano. Primera reunión, primera visita de un jefe de Estado cubano desde la Revolución Cubana al Vaticano. Sí. ¿No? Ese fue el final. Días antes se había encontrado en medio de un recalentamiento de vuelta en Israel de la situación después de la elección o la reelección de Netanyahu. El Papa lo convoca a Musabat, al presidente de Palestina, y como para darle una pincelada de paz a esa zona que ya se estaba recalentando de vuelta, dijo: estoy con el ángel de la paz, y canonizó 2 mujeres palestinas. Es un desafío todo el tiempo. En mayo canonizó, beatificó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que era un expediente que estaba paralizado, pero no fue solo la beatificación. Fíjate que te voy a contar una cosa que acá no se trascendió. Amplió el concepto de martirologio, porque mártir, para ser santo siendo mártir, se requería que te hayan matado por ser cristiano. Claro. En el caso de Oscar Arnulfo Romero, fueron cristianos los que lo mataron a Oscar Arnulfo Romero, pregando supuestamente por una civilización más cristiana. Sí. Y el Papa amplió y hoy es mártir Romero porque aborrece los otros crímenes que sucedieron, y eso le sirvió, esa ampliación del concepto de martirologio, porque siempre mártir en la iglesia era el que muere a manos de no cristianos por ser cristiano, ¿no? Pedro y Pablo. Claro. Y Monsignor Angeleri tiene su expediente de beatificación en el mes de mayo porque el Papa amplía. Monsignor Elder Cámara, el brasilero, aquel que dijo, Monsignor Elder Cámara dice, es aquel obispo de Olinda y Recife que dijo, si le doy de comer a un pobre, me dicen que soy un santo. Ahora cuando pregunto por qué no puede comer, me dicen que soy comunista. Sí, todo eso en mayo. Para mí es inolvidable esa cruz de madera. Una entrevista así mano a mano hace algunos años con Elder Cámara, chiquito, flaquito, un hombre que en esa delgadez tenía la energía que nunca lo vio en un señor grande, en esa palabra que venía desde otro lado. ¿Y cómo es esto de representarnos en ese universo de decisiones mundiales? Bueno, las decisiones del universo mundial son las que a mí me motivan todas las mañanas para, primero, el orgullo de compartir la nacionalidad con ese hombre, ¿no? Y segundo, todo militante, cuando sale un tiro para el lado de la justicia se pone muy feliz. El Papa se expresó en esta semana, pero también tiene todos los documentos que ha emitido él de condena al capitalismo financiero en estas situaciones. La última había sido la del medio ambiente, la Laudato Si, donde el Papa habla del derecho de un ser humano a la vivienda digna y no que venga una hipoteca a ejecutársela. Estaba hablando del caso concreto de España, por ejemplo, ¿no? Claro. Fíjate las actitudes diferentes. Mirá España frente al Fondo Monetario, mirá los griegos, todo a la comunidad como se le planta. No, pero aparte lo que me dolió de España es que no fue solo el Partido Popular. Yo vi en el diario El País que parecía que supuestamente es un diario de origen socialista, parecía un militante de la Troika, como le denominan en Europa, al Banco Europeo, al Banco Común Europeo, al Fondo Monetario Internacional. Hay 33.000 cuentas bancarias que tenía el Vaticano y con el Instituto de Obras de Religión. Que es donde el Banco Vaticano depende del IOR. ¿Sí? Claro. Ahí Francisco había dicho que iba a meter mano en todo eso porque en estas 33.000 cuentas que se cruzaban unas con otras podía llegar a haber casos de corrupción.
¿podrá hacerlo más allá de la voluntad? Ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Y cuáles son los resultados? Y eso es quizás una de las mayores oposiciones internas que tiene Francisco. Él firmó un convenio con el Estado italiano donde se terminó el secreto. Con eso es, o sea, normalmente en el Banco Vaticano, el hecho de el secreto de las cuentas, se podía depositar plata que no se sabía de dónde venía. El hecho de que él haya firmado con Renzi fue se reflejó mucho en la prensa italiana eso, porque era como un terminar con el offshore del Banco Vaticano. Y tiene ahí, si ustedes ponen en internet, en el buscador, críticas a Monseñor Pels, P-E-L-S, es el australiano que el Papa, la mano derecha del Papa en estos temas, lo quieren matar. Imagínate. O sea, salen muchos que lo critican a Monseñor Pels porque es el que ejecutó esto, el que instrumentó esto. Yo, y en términos religiosos, algunos dicen que la visita a América es porque se van perdiendo cristianos en la región por otras líneas religiosas. ¿Tiene que ver eso también? ¿Se van perdiendo fieles? Bueno, se iban perdiendo, de eso no tengo dudas. Antes de que llegara Francisco, la iglesia estaba... basta ver que el Papa Francisco, en 2 años y medio que lleva de gestión, ya juntó más gente que Juan Pablo II en 26 años. Entre el miércoles y el domingo, las audiencias generales los miércoles y los domingos del Ángelus. Porque él siempre las hizo al aire libre, cosa que Juan Pablo las hacía en el aula Pablo VI, o sea, donde entran 2.500, 3.000 personas, mientras que él hace con 20.000. Pero, o sea, ¿cómo se ha...? Yo vivo en la vía de la conciliación, que viene a ser acá como la Avenida de Mayo para ir a la Plaza de Mayo, y yo los miércoles y los domingos me conmuevo porque veo sobre todo jóvenes, chicos jóvenes de todas las nacionalidades del mundo, que vienen, católicos y no católicos, que vienen a escuchar a este hombre. O sea, él ha abierto la cancha, no solo en lo religioso, en lo teológico. Yo creo que Europa está asistiendo a un momento de... Yo siempre digo que creo que el mundo post-Francisco va a ser más lindo que el mundo de Francisco y el pre-Francisco. Los jóvenes nuestros, los chicos jóvenes de hoy, van a aborrecer. Nosotros somos los que agarramos un diario, lo abrimos y vemos que empezó la violencia en Ucrania, nos conmueve, nos sorprende, nos duele, pero damos vuelta a la página que sigue y seguimos buscando quizás hasta la página de deporte. Los jóvenes que han escuchado a Francisco, que siguen a Francisco, van a declarar crimen de lesa humanidad no solo al oficial que se excede en medio de un acto violento, en medio de una guerra, sino al que la declara la guerra, que hasta el día de hoy no es un crimen de lesa humanidad. O sea, va a estar mal visto el estadista que declare una guerra. Creo que ese va a ser el mundo post-Francisco. Creo que esa es la semilla que él va a dejar en todos los cultos y en los que no tienen culto. Porque Francisco también convoca agnósticos. Esto me ha sorprendido a mí. ¿En Italia lo quieren? Lo aman. Lo aman. Lo aman, pero lo aman en toda Europa. Es la voz que le da humanidad a Europa frente a estas situaciones. Bueno, ver el domingo de Grecia, donde toda la dirigencia política, o el 90% de la dirigencia política y económica de Europa está diciendo ejecutemos Grecia, y frente a una voz diferente y que ha logrado ser primus inter pares, porque Francisco se da el gusto de entender el día que lo van a sancionar el G7, el grupo de los 7 países más poderosos, a Putin, él lo invita a Putin a estar con él en el Vaticano. Y nadie puede dudar que él es de Putin, porque a su vez también lo ha ayudado a Obama cuando los republicanos no querían el acuerdo con Irán de las potencias occidentales y él recibió a la vicepresidenta de Irán en el Vaticano. Claro. O sea, hay que hacer eso. Va rompiendo, bueno, hay que hacer eso. Y estar con Raúl Castro y bueno, eso es la virtud de él, ¿no? Claro. Yo digo, ¿cuánto de Francisco
¿Cuánto de Bergoglio hay en Francisco y cuánto de Francisco hay en Bergoglio? Es Mira, decir, no pudo haber sido Francisco sin haber sido Bergoglio. en algunas cosas sí, en otras no sé. En algunas cosas, o sea, yo creo que toda su visión latinoamericanista o de pararse del sur hacia el norte, de observar el mundo del sur hacia el norte, es de acá. Y creo que siempre hay un documento base en toda la producción intelectual de Jorge Mario Bergoglio o del Papa Francisco, que es Aparecida. Que para mí ese libro, que es lo último que él redacta antes de irse, que es la cumbre de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, ahí está una radiografía de el sujeto histórico pueblo que él escribe. En la simpatía, en la entrega, creo que Francisco ha sido imbuido, por primera vez yo creo en ese Espíritu Santo. Yo siempre, para mí el Espíritu Santo era una palomita que no se entendía. Sí, claro. Y realmente el Papa tiene una alegría interior que en Buenos Aires era un caracúlico, lo digo honestamente. Yo se lo pregunté un día y él me dijo, es más lindo ser Papa que arzobispo de Buenos Aires. Claro, claro. Estamos con el embajador Eduardo Valdés, 8:30 de la mañana, hay 6 grados de temperatura, estamos en la radio pública, estamos en Nacional Folclórica. Digo, más allá de la visita del Papa, ¿cómo se ve Argentina desde tan lejos y tan cerca? Mira, te voy a decir una cosa, Horacio. Si vos sos un hombre de compromiso. Yo he repensado mucho y tengo un gran orgullo de vivir en esta ciudad de Buenos Aires. En Europa se siente la pólvora muy cerca. En Roma, la Tercera Guerra Mundial está ahí. Y vos sentís todas las mañanas la desesperación de los migrantes que no pueden alcanzar llegar al puerto y que han muerto tantas o tantas vidas humanas. Pero esos migrantes no vienen porque sí, esos migrantes vienen porque les han llenado de bomba y de violencia en Libia, en Irak, en Siria. Son de ahí los migrantes, no son que ha sido deforestado un campo. Aparte de eso, ha sido puesto bomba, le han destruido sus casas, sus hogares. Nadie deja sus sentimientos primarios si no es por desesperación. Bueno, eso por un lado. Segundo, la violencia que ahora estalla en ciudades de Europa, pero hecho sorpresivamente por el Estado Islámico, pero con ciudadanos de esos países. Y entonces eso es lo que me llama la atención a mí y valoro la educación pública argentina. Y yo pregunto, ¿en qué ranking se mide? Yo vivo en esta ciudad, donde hay cerca de un 30% de argentinos de origen judío. Hay polacos, hay ucranianos, hay árabes, hay italianos, hay españoles. Siempre hemos convivido de una manera, yo digo de la ciudad porque es donde estoy, pero claro, puedo hablar del país. Sí, claro. Nunca se le ocurriría al hijo de un inmigrante o al nieto de un inmigrante que ha recibido la educación en la Argentina atentar contra su país en nombre de un Estado extranjero como es el Estado Islámico. No me lo imagino, no sale. Entonces, ¿cuánto vale esa educación que integró a las colectividades en la Argentina? Primero, que nunca las tiró de los barcos. Y segundo, ¿cuánto vale? Nunca las tiró de los barcos. ¿Cuánto vale que esa educación para la convivencia? ¿En qué ranking se mide? Sí. Porque el ranking que miden los europeos es inversamente proporcional al ranking que me gusta la educación a mí. A mí me gusta la educación de convivencia fundamentalmente. Esa es la que vale. Y Europa no lo está haciendo. No lo está haciendo. El que tiene una piel oscura es molesta. Sí, es muy difícil. El que tiene una religión distinta es molesto. Entonces algo pasa. Porque no todos los que tienen la misma religión molesta. Qué revancha de la historia. Porque esa Europa que saqueó todo lo que tuvo a su alrededor, más lejos o también o más cerca, a un África que hoy dice, ustedes me saquearon todo y dame algo más. Un Medio Oriente donde, aparte de esa primera guerra y el Imperio Otomano, ¿vos querés decir algo? No, yo quería agregar a lo que estás diciendo vos sobre la transnacionalización del capital. La guita no necesita pasar por la guita va y viene, cruza todo tipo de fronteras. Pero mirá Donald Trump con los mexicanos. Ahora, para que pase un hombre de un estado al otro, sigue existiendo todavía este cepo de la territorialidad, ¿no? Sí. Esta cosa de, bueno, la fuerza de trabajo no pasa, pasan los capitales, ¿no? Y agregando esto, la venganza africana, claro, de la conferencia del Congo, claro, ¿no? De 1885, claro, donde Europa se repartió literalmente el África, claro, incluso
dejando en el medio las guerras tribales, porque metió... No, fueron para promoverla. Claro, pero además dividieron con el lápiz, haciendo una frontera imaginaria de un país con otro, y dividieron a los pueblos originarios que estaban ahí, y dejaron por ahí a dos etnias que se odian históricamente y que se agarraban. Eso hicieron también en Oriente Medio. Claro. En Jordania gobierna la Casa Real Hashemita y la mayoría son palestinos. Ahí va. En Arabia Saudita gobiernan los salafitas y la mayoría son sunitas. Y eso pasa en el Líbano, por ejemplo, dividieron el poder en tres. El presidente es cristiano, el primer ministro es musulmán, sunita, y el otro es musulmán, y el presidente del parlamento es chiita. Claro, esa es la idea. Y es simplemente, las que eran colonias francesas son repúblicas, Siria. Las que eran colonias inglesas son monarquías. Cuando me habla de unidad, ¿de qué me está hablando? No, yo creo que una sorpresa que ha dado el Papa en Ecuador es cómo, a pesar de todos los pronósticos previos, apoyó fuertemente a Rafael Correa, aún el día anterior, aún sabiendo que el día anterior, a su llegada, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana había sacado un documento muy duro con Correa. Habría que averiguar si fue una picardía de la conferencia para teñirle pintarle, marcarle la cancha al Papa. Pero sí, porque hoy, por ejemplo, Clarín te titula: el Papa condenó en Ecuador los liderazgos únicos y el sectarismo. Entonces, el Papa llegó al aeropuerto y ya avaló la justicia social y las conquistas sociales que había logrado el gobierno ecuatoriano. Rafael Correa es un hombre muy cercano al Papa. Después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que Rafael Correa y Evo Morales deben ser los dos jefes de Estado que más se han visto con el Papa en estos 2 años y medio. Por lo menos yo les tengo contabilizado 3 veces. Él tiene particular deferencia. Influyeron mucho los dos por separado en la encíclica de Laudato Si, alabado sea, la del ambiente. Sí, claro. La Carta de la Tierra de Evo, hay párrafos completos, como de Leonardo Boff y del pensamiento de Leonardo Boff. Y hay párrafos completos de su pensamiento. Sorprendido, Leonardo Boff me escribió un mail y me dice: ¿cómo me gustaría conocerlo en Brasil? Estuvo acá. Sí, pero yo acá lo conozco, me hubiera gustado conocerlo en su convento en Brasil. Y yo creo que lo mismo va a suceder con la Conferencia Episcopal Boliviana, que lo enfrenta a Evo fuertemente. Me parece que viene... todo eso en Santa Cruz, Va a estar en La Paz, que la altura no sé cómo le va a ir, y va a ir a Santa Cruz a una cosa muy fuerte, que es la Cumbre de los Pueblos. O sea, que es la segunda Cumbre de los Pueblos, que el año pasado inauguró él en el Vaticano con Evo Morales como único invitado. Son todos los movimientos sociales del mundo. ¿Qué me decían de las misas? ¿En qué lengua? Las misas va a ser en quichua, en aymara, y en Paraguay en guaraní y español. Inédito. Sí, claro. Inédito. Y yo creo que va a ser una gran fiesta. Se moviliza más de 1 millón de personas. El domingo va a haber como 1 millón de personas argentinos en Paraguay. De argentinos que ya se están yendo para allá. Va a ser un... Yo sí lo veo, le voy a decir. Vamos que estamos cerca. Crucemos. Está prevista la visita de él en Tucumán, ¿no es cierto? 1816. No, esa dijo que era que iba a ser el segundo, el 200 aniversario de la Declaración de la Independencia. Porque eso es el 9 de julio y el Papa no le gusta viajar que la gente tenga frío. Y como va a haber frío, él creo que está pensando en un clima más cálido, o sea que pensemos de la primavera en adelante. Va por ahí entonces. Sí, porque... A vos personalmente digo, una Europa que tiene 40 grados, hay una ola africana aparte de calor. Y este frío en el ida y vuelta... Y no sabes lo que fue el frío, y no sabes el frío italiano. Claro, a eso me refiero. Dios mío, porque es más frío que acá, el frío europeo. No sé por qué. Pero tenemos frío. Pero bueno, este invierno ha sido frío acá, ¿no? Porque el invierno pasado no fue frío. Bueno,
Don Eduardo Valdés, embajador gracias argentino por la Vaticano. Al contrario, muchísimas gracias a vos por distinguirnos con tu visita, ayudarnos a pensar en voz alta. Tiene una buena productora. Sí, Graciela Almada, periodista de Me radio. persigue en Roma ya, me llama a Roma Ah. sabiendo, yo creo que tiene infiltrada en mi privada cuando voy a viajar a la Argentina. Ah, muy bien. Le decimos, por supuesto, muchas gracias a Graciela y nuevamente, Eduardo. Buena Gracias. vida para vos. Muchas gracias. 9 menos cuarto de la mañana en todo el país. Ya venimos.